Jóvenes, vamos a continuar con el tema de disoluciones. Les he enviado la parte teórica. Imagino que ya lo han estudiado y ya saben de qué se trata este tema. Disoluciones es la mezcla de un soluto y un disolvente. ¿Cuál es el soluto? Aquel componente que siempre está en menor cantidad y en cambio el disolvente siempre va a estar en mayor cantidad. Por ejemplo, si mezclamos agua y azúcar, el agua siempre va a estar en mayor cantidad para disolver al azúcar. Y el soluto puede ser sólido, líquido o gas. Si es sólido, por ejemplo, azúcar y agua. Si es líquido, puede ser alcohol y agua. Si es gas, lo mismo, por ejemplo, los refrescos están hechos con dióxido de carbono, gas y agua. Y la mezcla tiene que ser homogénea. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que haber más de una fase. Por ejemplo, el agua y el azúcar mezclamos y es una sola fase. Si mezclamos agua y aceite, ya vamos a ver dos fases porque el agua y el aceite no se mezclan. El aceite se disolverá en otro disolvente orgánico, pero no en agua. Entonces, lo que tenemos aquí en este recipiente es la disolución o la solución, que es lo mismo. Por lo tanto, la disolución es igual al soluto más el disolvente, la mezcla de los dos. Luego tenemos la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad de disolvente. Cuando mezclamos agua y azúcar, estamos hablando de esto, el azúcar es soluble en agua, sí, y la sal común es soluble en agua, sí, o sea, en otras palabras diríamos se derrite, hablando caseramente, pero nosotros como químicos vamos a hablar que es soluble, ¿está bien? Luego tenemos concentración. Cuando mezclamos soluto y disolvente, tenemos que saber cuán concentrado es. Si yo pongo en una taza de café 10 cucharillas de azúcar y 200 cc de agua, eso estará muy dulce, o sea, muy concentrado. Pero si le colocamos media cucharilla de azúcar, por lo menos unos, yo qué sé, 2 gramos en 200 cc de café, ni se va a sentir el azúcar. Por lo tanto, diríamos, no está nada concentrado, que está muy diluido, ¿no es cierto? Entonces, en disoluciones hablamos de concentraciones y hay dos tipos de concentraciones, que son las unidades físicas y las unidades químicas. Vamos a empezar con las unidades físicas. Unidades físicas porque podemos tocar, palpar físicamente, como aquí el azúcar y el agua. Vemos el azúcar, podemos pesar y el agua también lo tocamos, pero las unidades químicas no podemos ver ni tocarlas. Empezamos con esto. Tenemos 4 partes de lo que es unidades físicas. Primero, porcentaje en masa o peso. En química, masa o peso es lo mismo. Tenemos aquí porcentaje masa sobre masa. ¿Qué significa? Masa de soluto sobre masa de solución multiplicada por 100. Cualquier cantidad multiplicada por 100 nos referimos a porcentajes. Resumiendo, porcentaje masa, gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Como dice masa, tiene que estar en gramos. Si nos dan en kilogramos o libras, generalmente vamos a manejar en gramos y convertimos. El segundo caso, porcentaje masa-volumen. ¿Qué quiere decir? Masa de soluto sobre volumen de solución multiplicado por 100. Tenemos aquí resumiendo, ¿está bien? El volumen en litros, la masa en gramos. Gramos por litro o puede ser gramos por mililitro también. Luego tenemos el tercer caso, porcentaje volumen sobre volumen. ¿Qué es? Volumen de soluto sobre volumen de disolución o solución por 100. Si hablamos de volumen, tenemos en mililitro de soluto sobre mililitro de solución. Cuando hablamos de porcentaje, las concentraciones tampoco son muchos, por eso manejamos la unidad de mililitros. El cuarto caso, partes por millón, ppm. En los libros van a ver en ppm, ya sabemos qué es. Es una unidad de concentración empleada para soluciones muy diluidas. ppm, ¿qué significa? Miligramos de soluto sobre kilogramo de solución, aquí tenemos.
o puede ser miligramos de soluto por litro de solución, ¿sí? Por ejemplo, un ppm es igual a 1 miligramo de soluto por litro de solución. Si tuviésemos, yo que sé, 50 litros de agua, 1 miligramo por litro, tendríamos la relación. Esto se utiliza generalmente en el tratamiento de aguas para que el agua sea potable y pueda ser bebible. La concentración que utilizan de cloro es mínima, de modo que no haga daño a nuestro organismo, y hablamos de ppm. O lo mismo el agua de las piscinas. Tiene que estar con cloro, pero en unas concentraciones muy bajas. A veces pasa que vamos a un balneario y tiene mucho cloro y nos irrita los ojos, porque puede ser que la concentración de cloro sea mucho. También tenemos aquí esta otra explicación. Un ppm nos indica que hay 1 gramo de soluto por cada millón, o sea, 10 a la 6 de gramos de solución, ¿sí? Luego vamos a hacer ejemplos de esto. Empezamos con los ejercicios. El ejercicio 1, ¿qué dice? El vinagre es una disolución de ácido acético en agua. Al preparar 750 mililitros de vinagre, se utilizaron 37,5 mililitros de ácido acético. La pregunta es determinar el porcentaje en volumen. En volumen porque ambos componentes están en mililitro, ¿sí? Entonces, tenemos aquí como datos. Primero, vamos a acostumbrarnos a hacer un esquemita que nos ayuda a resolver los ejercicios. En el recipiente tenemos la disolución. ¿Cuál es nuestra disolución? El vinagre. El vinagre que consumimos. El vinagre es igual a la suma del ácido acético más agua, que es el disolvente. Si se fijan, este soluto es líquido. El ácido acético es líquido, es un líquido transparente. Y el agua, bueno, también. Entonces, esta mezcla es la disolución del vinagre. ¿Cuál es nuestro soluto? Ácido acético. ¿Qué cantidad tenemos? Como es líquido, medimos en volumen. 37,5 mililitros. Y toda la mezcla tiene 750 mililitros. La pregunta es, ¿cuál es la concentración en porcentaje? Volumen. Se sobreentiende que es volumen. Tenemos aquí la fórmula, anteriormente ya hemos visto. El porcentaje de volumen es igual volumen de soluto sobre volumen de disolución por 100. Reemplazamos datos. ¿Cuánto de los datos? El volumen de soluto es 37,5 mililitros y el de la disolución 750 multiplicado por 100. Solamente hemos reemplazado y operamos. Aquí tenemos el porcentaje que nos pedían es igual a 5. ¿5 qué? Siempre vamos a decir 5%. Esa es la concentración de esta disolución de vinagre. Luego tenemos el segundo ejemplo que dice, algunos refrescos contienen 11% en masa de azúcar. Determinar cuántos gramos tendrá o contendrá una botella de refresco de Coca-Cola si el refresco pesa 600 gramos. Dice porcentaje en masa. El azúcar está en masa, en gramos, o sea, es sólido. Solvente o soluto sólido, y la disolución nos está dando en gramos. Si es la Coca-Cola podemos pesar también 600 gramos. Entonces tenemos como soluto azúcar, disolvente obviamente es agua y la disolución es nuestro refresco, o sea, la Coca-Cola. Tenemos los datos, concentración 11% en masa, nos pide masa de soluto, o sea, qué cantidad de azúcar tendrá esta cantidad de refresco. Tenemos aquí la fórmula, porcentaje en masa, ya sabemos, masa de soluto sobre la masa de solución multiplicada por 100. Tenemos la masa de la solución y la concentración en porcentaje. Despejamos la masa de soluto, o sea, queremos saber masa del azúcar. Una vez despejados, reemplazamos los datos. 11% por 600 gramos dividido entre 100. ¿100 qué? Esto se supone que es un porcentaje. Porcentaje se simplifica y nos queda en gramos. Como nos pide la masa del soluto del azúcar, tiene que estar en gramos, no puede estar en otra unidad. O sea, tendríamos 66 gramos de azúcar que tiene esa cantidad de refresco. Ya, jóvenes, luego continuamos con los siguientes ejemplos.